Señores, con nosotros, en el sol de la mañana, uno de los gobernadores emblemáticos de la Isla del Encanto, el doctor Pedro Rosselló, cirujano, usted es cirujano pediátrico. Eso es correcto. Así es. Entonces, el doctor Pedro Rosselló va a conversar con nosotros en el sol de la mañana. Le damos la bienvenida. Saludamos también que está aquí en los estudios acompañando al doctor Pedro Rosselló, Rafael Cerame, que es asesor internacional del precandidato presidencial, doctor Reinaldo Pared Pérez. Así es que, María Elena, como hay un tema muy caliente, el doctor Pedro Rosselló ha encontrado el país ardiendo por un tema que yo sé que tú le quieres tratar de inmediato, antes de que hablemos de otros temas. Claro, buenos días, doctor. Es un honor para nosotros contar con su presencia acá. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación gentil para poder compartir con ustedes algunas ideas. Sí, mucho de qué hablar sobre el motivo de su visita, lo que lo traerá próximamente, su experiencia como gobernador, las relaciones entre Puerto Rico y República Dominicana, pero como decía Julio, el tema del momento es el tema del aborto, o mejor dicho, interrupción del embarazo en determinadas condiciones. Ayer el Congreso tomó una decisión en cuanto a las observaciones del Poder Ejecutivo, pero se pospuso el tema en dos aspectos específicos, ya que eso van a depender de una ley especial. Entonces, ¿cuál es su posición como estadista, como médico, sobre interrumpir el embarazo en esas tres condiciones excepcionales? Cuando la vida de la madre corre peligro, cuando es producto de un incesto o violación, o cuando el niño por nacer, el embrión, el feto, tiene malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Bueno, mire, sin querer entrometerme en las dinámicas políticas locales de la República Dominicana, a lo mejor puedo atender ese asunto desde una perspectiva alejada de cómo se ve el asunto en sí, no la dinámica de quién está a favor o en contra aquí en la República Dominicana. Y yo creo que esto obviamente es un tema álgido, controversial, porque hay versiones que aisladamente tienen cierta razonabilidad. Pero esa es la controversia que siempre surge cuando hay materias que no solamente envuelven elementos que son científicos, sino también elementos que son dogmáticos, de dogma, de religión, de moral. Así es que, reconociendo que esto no es blanco y negro, sino reconociendo que podemos tener una frontera donde podamos estar de acuerdo, me parece a mí que también tenemos que poner en perspectiva no solamente lo que es claro el derecho a la vida de un ser humano, pero entrando entonces en la definición de cuándo es que ocurre esa transformación, por decirlo así, y se crea un ser humano. Y por otro lado, el derecho que debe tener la mujer también para controlar su cuerpo y sus acciones. Así que dentro de este contexto, también si miramos y podemos anticipar hacia dónde se van desarrollando estas tendencias, mi posición es que lo que ha enviado el presidente al Congreso es razonable. Es razonable porque no es un extremo de una posición u otra. No excluye tajantemente el aborto, sino que en esencia lo reglamenta, lo regula y pone unas condiciones para cuando legalmente se puede hacer el aborto. Así es que ese asunto específico yo creo que es algo que con esas consideraciones del presidente se resuelve. ¿Usted puede decirle al público dominicano cómo está tipificado este tema en Puerto Rico? ¿Qué ocurre con el aborto en Puerto Rico? Bueno, el aborto en Puerto Rico
está reglamentado por leyes federales de los Estados Unidos. Okay. Ahí hay un caso emblemático que es Roe versus Wade, que reconoce el derecho de la mujer a tener un aborto. Hay unas condiciones en términos de tiempo, después que pasa las 20 semanas, se prohíbe, pero antes de eso está a entera libertad de la mujer a tener un aborto. O sea que es una posición, vamos a decir, más abierta, más flexible, porque no solamente incluye esas condiciones que hemos estado hablando aquí, esas 3 condiciones, sino que también incluye el deseo o no de la mujer de tener un hijo o una hija. Así es que comparado con el estado vigente en Puerto Rico, pues obviamente aquí hay uno más restrictivo. Bueno, y usted definitivamente está de acuerdo con eso establecido en las observaciones del Poder Ejecutivo, de establecer esas excepciones, permitirlo en esos casos. Yo creo que sí. Yo diría más que en términos personales, yo iría más todavía, pero estoy diciendo que en el contexto que se da esa discusión aquí en la República Dominicana, incluyendo consideraciones religiosas, culturales, de la sociedad histórica, me parece que eso es un buen término. Si me preguntas desde el punto de vista personal, sí, yo pues diría que mi posición personal es un poquito más abierta en el sentido de reconocerle a la mujer su derecho a tener control sobre su cuerpo. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Comienza en el momento de la concepción o comienza como al tercer mes? Esa es la pregunta, porque... ¿Pero a qué conclusión usted ha llegado? Bueno, yo tengo que decir que reconociendo que esto es, vamos a decir, difícil de definir, definitivamente el momento de la concepción yo no entiendo que tiene un ser humano o el potencial de ser humano. Una vez se va desarrollando en diferentes etapas y llega a un feto, ya uno comienza a tener unas características que sí podrían definir a ese ente como un ser humano. Y llegamos finalmente a unas etapas donde, por ejemplo, el feto tendría posibilidad de existir, de vivir fuera de la placenta de la madre, que entonces eso es obvio. O sea que entre la concepción y el momento que tú tienes una criatura que tiene la capacidad de vivir, aunque sea prematuramente, pero vivir fuera de su madre, pues esa es la parte gris que no sabemos, o por lo menos yo no sé cómo definir. Bueno, doctor Pedro Rosselló, hay un tema muy importante desde el punto de vista de su experiencia como gobernador en Puerto Rico, porque usted llega a la gobernación de Puerto Rico en un momento en que ha colapsado el turismo, Puerto Rico parecía inviable por el auge de la criminalidad y la situación de inseguridad. En la República Dominicana hay asomo de eso, y no solo asomo, sino que en los estudios que se hacen constantemente, esta es una de las principales preocupaciones, y tenemos casos emblemáticos como el de una ingeniera que sale a hacer unas gestiones en pleno polígono central y la atracan, y producto de eso perdió su visión, estuvo a punto de perder la vida, perdió la visión. Gracias a Dios ella ha tenido una capacidad de ponerse por encima de esas cosas y es una persona que ahora aporta en otras áreas. Entonces, ¿cómo fue que usted manejó esa situación? Y si tiene alguna sugerencia para nosotros en ese sentido. Bueno, primero hay que reconocer que el problema de la criminalidad, la violencia, no se puede ni concebir ni manejar aisladamente. O sea, esto está íntimamente vinculado a otros elementos que son muy importantes en la sociedad. Primero, la educación, la salud de un pueblo,
las oportunidades de empleo, las oportunidades de tener un refugio, una vivienda apropiada. Todo esto incide en la posibilidad de tener una sociedad más o menos violenta. Si nosotros visualizamos esto desde este punto amplio de vista, tienes que tener una acción que incluya todos esos elementos. Eso es primordial. Pero vamos entonces a concentrar en el aspecto específico de esa violencia, de esa alta criminalidad. Es correcto, en Puerto Rico había un momento donde había un gran desasosiego por la violencia, la relación con el narcotráfico, y tratamos de atender esto a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo establecimos lo que se llamó mano dura contra el crimen, que básicamente decía que no se iba a tener contemplaciones con los que estuvieran envueltos en actos de violencia. ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, pues de manera bien simplista, vamos a decir, había unas fuerzas que son las fuerzas delictivas y había una fuerza del Estado de seguridad. Y había un desbalance y pensamos que teníamos que activar esas fuerzas de ley y orden del Estado. Y ahí comenzamos primero cosas que son mecánicas, aumentar el número de efectivos de la policía de ley y orden. Comenzamos con un proceso de profesionalizar a la gente de seguridad pública. Establecimos, por ejemplo, un requisito que todo nuevo oficial de la policía tenía que tener su grado universitario para que entonces se pudiera ocurrir una transformación de la visión de la sociedad, del pueblo, hacia esa persona como un profesional, no meramente, como decimos en Puerto Rico, un guardia palito, con una macana, sino un profesional de la seguridad, porque es necesario tener el respaldo de la ciudadanía, de la población, si usted quiere que la policía sea efectiva. Estas cosas las llevamos, por ejemplo, establecimos de lo que era una academia de la policía, un recinto universitario, inicialmente con una relación con un colegio de justicia criminal en Nueva York que se llama John Jay College, y eventualmente una certificación como un recinto universitario. Así es que eso es desde el punto de vista de corto plazo, que también añadimos, porque nosotros añadimos un elemento, porque el problema era inmediato. Y esto de la capacitación y ampliación de la policía tomaba cierto tiempo. Así que una de las acciones que yo tomé inmediatamente fue la de activar la Guardia Nacional de Puerto Rico, que el gobernador tiene el poder para activarla, para que fuera complementaria a los esfuerzos de la Policía de Puerto Rico en lo que se aumentaba esa capacidad policíaca. Esa es la parte de la mano dura que se veía para enfrentar las fuerzas delictivas, las fuerzas de la violencia en Puerto Rico. Ahora, eso obviamente se queda corto si tú estás mirando una transformación a largo plazo. Y concebimos también lo que se llamaba el Congreso de Calidad de Vida, que eran todas las agencias unidas en acción, agencias de fin social, educación, salud, contra las drogas, todo eso, que identificábamos los puntos de mayor incidencia delictiva, muchos de los cuales estaban en lo que llamamos los residenciales públicos, no porque fueran residenciales públicos, sino porque en los residenciales públicos habían poblaciones vulnerables y vulnerables a que estuvieran bajo el control de narcotraficantes. Identificábamos eso y entramos en una acción, uno de la mano dura, establecíamos el perímetro lo establecía y lo protegía la Guardia Nacional, entraba la policía, se hacían los arrestos, las confiscaciones, etcétera,
pero no solamente nos deteníamos ahí, sino que entonces se establecía la acción del Congreso de Calidad de Vida, donde las agencias entraban buscando identificar las personas que eran adictos a drogas para darle tratamiento, mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida, mirar específicamente a los niños y a los jóvenes sus necesidades educativas o de salud. Así es que era una acción compleja, complementaria de muchas agencias, porque el problema es complejo. O sea, el que venga a decir que tiene la varita mágica, sí, que tiene la bala mágica, nos está hablando sin mucha honestidad, porque es un problema complejo y por lo tanto requiere una respuesta de acción compleja. Señor gobernador, estamos conversando con don Pedro Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico del año 1993 al año 2001. El debate entre Puerto Rico, Estado libre y asociado, o Puerto Rico pasar a ser oficialmente un Estado de los Estados Unidos, de la Unión Norteamericana. Su posición con respecto a este tema y qué ha pasado en Puerto Rico, que la discusión se llevó al Congreso y se ha estado debatiendo, inclusive hay un referéndum al respecto. A propósito del hecho de que, entre otras de sus acciones, usted encabezó una marcha contra el coloniaje. Sí, señor. Sí. Bueno, esa marcha, tengo que decir que fue una de las razones que me han tildado de loco, porque se entró entre ceja y ceja que debíamos de alguna manera dramatizar la lucha por lo que es en esencia la terminación de una situación colonial, de un coloniaje que existe en Puerto Rico y que yo he llamado, y de hecho estoy terminando un libro que se llama El último enclave del colonialismo, que va dirigido a examinar las razones por las cuales históricamente se establecen esta asimetría colonial y los elementos que pueden llevar a la terminación de esa relación. Así es que, y esto es un tema, usted me pregunta, don Víctor, no lo hemos discutido mucho en Puerto Rico, nada más que... Se llevó al Congreso, se trató sí, el referéndum. Llevamos como 5 siglos discutiendo esto. Y debo decir que todo el mundo de Puerto Rico es un experto en esta materia. Sí. Sí. En esencia, lo más reciente es que... Aquí nos estamos haciendo expertos también en la materia del aborto ahora, con Sí. esta controversia, sí, ya lo escuché. Claro, Sí. pues todo lo que necesitas es un tema controversial Sí. y te haces experto inmediatamente. Sí. Pues, si lo vemos históricamente, Puerto Rico ha estado siempre en una relación que es colonial. Yo sé que esto, algunas personas se sienten incómodos con esto, pero es la realidad. Si miramos las características de la relación. Primero, 400 años como colonia de España y después desde el 1898 como colonia de los Estados Unidos. El periodo colonial de los Estados Unidos se ha caracterizado por a lo mejor una apertura paulatina a reconocer unos derechos de los residentes de Puerto Rico. Primero, en el 1917 se establece que los nacidos en Puerto Rico son legalmente ciudadanos americanos, ciudadanos de los Estados Unidos. Y entonces unos desarrollos subsiguientes pues permiten primero la elección, que antes era por designación del gobernador de Puerto Rico, pero la elección por el pueblo y subsiguientemente la adopción de una constitución que internamente rige los procesos. Es una constitución interna de Puerto Rico que tiene todos los elementos democráticos, o sea, el pueblo elige su gobierno, pero permanece la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que permanece inalterada en el sentido de que bajo la Constitución de los Estados Unidos es el Congreso americano que tiene la potestad de tomar todas las decisiones sobre los territorios, incluido Puerto Rico. Estados Unidos tiene otros territorios, Islas Vírgenes, Guam, otros que están en condiciones similares a Puerto Rico, pero todas son más pequeños y con menos población. Ese estado, entonces, se ha tratado de modificar para terminar con los elementos que identifican esto como una colonia.
Y se ha celebrado en Puerto Rico una serie de referéndums, plebiscitos. Para 1967 se celebró el primer plebiscito de estatus político y en aquella ocasión el llamado Estado Libre Asociado, y déjeme definir las diferentes opciones porque a veces nos confundimos con eso, pero lo que se llama el Estado Libre Asociado ahora, legalmente dentro de la estructura federal de los Estados Unidos, es un territorio y los territorios están bajo el control del Congreso de los Estados Unidos. En el 67 hubo una opción de independencia, una opción del Estado Libre Asociado o territorio y una opción de la estadidad, de convertirse Puerto Rico en un Estado federado con los otros 50 estados. En aquella ocasión el Estado Libre Asociado, el territorio, obtuvo una mayoría significativa, en aquel momento era de 60%, y esto ha ido moviéndose paulatinamente. En el 93 hubo otro plebiscito, ya entonces se pierde la mayoría absoluta, el Estado Libre Asociado obtiene 48%, la estadidad obtiene 46%, subsiguientemente en el 98 se celebra otro plebiscito que debo decir tiene unas características muy particulares y no se las recomiendo porque además de las opciones que se presentaban de cambio de estatus políticos, la estadidad, la independencia, el territorio, y había una cuarta opción que era lo llamado una república asociada, que básicamente es una independencia, pero con un pacto aprobado, con un, por decirlo así, un contrato. Pero entonces no se vislumbra que Puerto Rico pase a ser un estado... Sí, espérate, estoy llegando. Porque en el 98, nuestra legislatura añadió una quinta columna que le llamaban, y yo creo que es simbólico de quinta columna. Sí. Y la quinta columna es ninguna de las anteriores. Entonces, exacto. Yo le planteo que si tienen alguna consulta que hacer con el pueblo, nunca pongan esa opción porque usualmente es ninguna de las anteriores. O sea, ganó el ninguno. Ganó el ninguno. El voto en blanco. Mantenerlo actual. No era un voto en blanco, era que ninguna de las anteriores. ¿Y cuál es el resultado? Nos quedamos como estábamos. Ok. Eso así hasta ahora, más recientemente en el 2012. Perdón, que eso es muy oportuno para lo de referéndum que tú estabas proponiendo. No debe haber ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores, no. No, porque eso... Es peligroso. Hay un ambiente que es universal, global, que hay poca confianza de los pueblos en los gobiernos, poca confianza inclusive en las instituciones. Y eso... créame que eso no es en Puerto Rico solamente. No, es universal. Se está universalizando, lamentablemente. Y entonces eso hace que si usted permite lo que son opciones de parálisis, pues eso es lo que se... Le pedimos un permiso al doctor Pedro Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico. Adelante, Amaury. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Bien, entonces continuamos conversando con el doctor Pedro Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico. Entonces, ya está satisfecho Víctor Gómez Casanova. Me llevaba el gobernador al hecho de que no incluyamos nunca en un referéndum ninguna de las anteriores, porque esa puede ser entonces la complicación mayor. Se hace más cara el remedio que la enfermedad. Bueno, es una opción de parálisis. Si usted quiere parálisis, sí, pues esa es la opción. Pero, obviamente, si tenemos un problema, lo menos que queremos es parálisis. Pero déjeme históricamente concluir esa trayectoria. En el 2012, para contestar directamente su pregunta. Hace 2 años. Hace 2 años. Se consulta al pueblo nuevamente en un referéndum. Y en ese momento, nosotros somos bastante creativos en cómo hacemos las preguntas. Y se dividió la consulta en 2 preguntas. 1, ¿usted quiere que Puerto Rico permanezca bajo la situación actual? O sea, el Estado libre y asociado. O territorio, como que querramos llamarle, o no, sí o no, bien sencillo. Segunda pregunta, si usted vota que no, que quiere otra alternativa, ¿cuál de estas? Y se presentaban 3 alternativas,
¿Cuál de estas usted prefiere? 2 preguntas. La primera se contestó que no por 54%. O sea, mayoritariamente. Un reclamo de cambio de lo que tenemos ahora, del Estado Libre Asociado. Y entonces, social. entre las opciones, ¿cuál fue la más votada? Entre las opciones, 3 opciones, la estadidad o el Estado federado obtuvo 61% entre las opciones, que incluía la independencia y una república asociada. O sea que la mayoría del pueblo puertorriqueño está a favor de que Puerto Rico pase a ser el Estado número 51 de la Unión. Eso es así. Primero, definitivamente estamos a favor de que haya un cambio. Y segundo, en la dirección de ese cambio, estamos a favor de que sea un Estado ¿Cómo evalúan federal. las relaciones actuales entre Puerto Rico y República Dominicana? ¿Pueden mejorar esa imagen poética que se utiliza para diferentes islas del Caribe? Y vamos a dar la somos... bienvenida y a presentarle al doctor Pedro Rosselló, a don Melton Pineda. Le dicen la bazuca. Él es baraonero de las playas del sur de nuestro país. Sí. Buenos días. Muy buenos días, qué bueno que esté aquí. Le pregunto a Marilena sobre las relaciones, y también yo tengo un amigo tocayo suyo que se llama don Rafael Perelló, que dice que se vende mucho café Santo Domingo allá en Puerto Rico. Sí, se vende, y yo lo tomo, de hecho. Sobre las relaciones le preguntaba cómo las evalúas, si estamos logrando todo lo que se puede conseguir para las relaciones comerciales, lo que podemos hacer conjuntamente en la lucha contra el narcotráfico, la situación de los que migran. Bueno, históricamente nuestros 2 pueblos han sido hermanados y siempre hemos tenido una relación bastante íntima. Primero, porque somos vecinos inmediatos. Segundo, porque compartimos una historia, una herencia, compartimos una cultura. Pero también, entonces, en términos específicos, se han ido desarrollando ciertos instrumentos que permiten una colaboración mayor. Definitivamente hay unos lazos comerciales que unen a Puerto Rico con la República Dominicana, que si esto puede ser ampliado, si puede ser mejor, yo creo que sí. Y yo creo que estamos entrando en un momento donde el mundo tiene que ver el concepto de colaboración por encima del concepto de competencia. Si usted piensa, antes se decía, pues este producto fue hecho en Japón o fue hecho en China. Ya no, estos productos están hechos en el mundo, porque puede ser que la idea salga de Europa, puede ser que entonces el diseño salga de Asia. Y que se haga en la zona franca dominicana. Y que se haga en la zona franca dominicana. O sea que los productos ya son mundiales. Y el éxito de los pueblos y el éxito de los individuos va a depender más en la colaboración que la competencia. El éxito requiere que nosotros veamos qué podemos hacer para unirnos y ser más efectivos que individualmente. Así que, en términos generales, sí, yo creo que esto se puede ampliar, que tenemos... hay una brecha. Sí, hay una brecha, pero que lo que permite eso es precisamente esa historia compartida, esa herencia compartida, que simplifica esas posibilidades. Melton Pineda. Don Pedro Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico. A mí me luce como que usted tiene, bueno, eso es una Sí, Melton, pero despiértate para hacerle la pregunta. A mí me luce que usted tiene una vena independentista, parece. ¿Usted cree? Sí, algo encabezó. Algo más, porque le encabezó. Sí. Yo tengo... No, pero no al estilo Mario Blas ni Rubén Berrío. No. Yo tengo una vena, más que una vena, una naturaleza anticolonial. Oh. ¿Okay? Dentro de esa postura anticolonial, reconozco que hay opciones que son válidas. ¿Okay? Uno, la independencia es una de ellas, o una independencia modificada, como hemos hablado aquí, que es una república asociada, donde de hecho Estados Unidos tiene esas relaciones con unas islas en el Pacífico, las Islas Marshall, Palau. Así es que eso también es una opción, válido, tanto internacionalmente como jurídicamente dentro de los Estados Unidos. Mi opción personal no es hacia la independencia, es hacia la integración
como participante pleno de la Federación Americana. ¿Por qué? Pues porque dentro de esas opciones, todas válidas, creo que es la que mejor opción para Puerto Rico de progreso, de calidad de vida, de felicidad de nuestra gente. Eso es lo que yo creo. Y por lo tanto, esa es mi opción favorita. Ahora, lo que usted a lo mejor detecta, sí, tengo una vena bastante fuerte anticolonial, porque creo que si miramos ese fenómeno del coloniaje, que fue un fenómeno que arropó el mundo, y estoy hablando del coloniaje moderno, europeo, del siglo XVI en adelante, y en un momento dado casi la totalidad de la superficie terráquea estaba bajo alguna relación colonial. Y hemos visto cómo entran unas mareas de descolonización en el siglo XIX en la América Latina y en el siglo XX en Asia y en África. Y queda un reducto, unos cuantos reductos geográficos que todavía tienen relación colonial. De todo eso que las Naciones Unidas presentan 16 regiones que no son plenamente autogobernables, Puerto Rico es la más grande y de más población. O sea, por eso es que yo considero que esto es el último enclave de lo que ha sido un fenómeno humano histórico del coloniaje. Correcto. Sí, mi pregunta básica es, no sé si las gobernaciones, incluyendo la suya, aplicaron algún tipo de política con relación a la presencia de los dominicanos que van allá, le llamaban los mojaditos. Y que ahora van más haitianos que dominicanos, tengo entendido. Sí, van más haitianos. Por ahí voy. Entonces, pero ellos lo acogen, no lo estropean. A ver si usted Esos son los sequitos. A ver si usted les recomienda al gobierno dominicano la política que ustedes aplicaron con los dominicanos para que no los odien, que la apliquemos aquí en República Dominicana con los haitianos, también inmigrantes. Mire, de nuevo, otro tema que puede ser controversial, Sí, pero muy fuerte. Tenga cuidado ahí, doctor. sí, no, yo tengo, mire, yo tengo la libertad. Sí. Este tema es tan apasionante como el de la bolsa. Puedo expresar lo Sí, que yo creo claro que sin sí. necesidad de proselitismo. Yo no estoy tratando de convencer a nadie. Usted no está en campaña. No estoy en campaña, no estoy tratando de convencer a nadie y eso me da tremenda libertad. Y en esa libertad pues puedo contestar primero que un elemento que tenemos que entender aquí es un elemento que nos une a todos, es el elemento humano. Oíste, Julio, humano. Tenemos que ver por qué las personas migran, se mueven buscando mejor calidad de vida. Eso es una aspiración humana. Eso es básico. Segundo, hay consideraciones que sí son de seguridad nacional, unas que tienen que ver con el efecto que tiene en la economía, en los trabajos, etcétera. Esos son reales. Pero si miramos, yo creo que las migraciones en general inyectan energía, inyectan unos nuevos elementos y en un mundo que cada vez es más diverso, un mundo que es cada vez más interconectado, más interdependiente, que no es un efecto negativo. De hecho, ¿oíste, Víctor? Estamos en un mundo donde las migraciones son lo máximo que ha habido en toda la historia del ser humano. Eso es así. Y va a continuar, porque la movilidad ahora es más posible. La movilidad es más fácil. Igual que las comunicaciones están permitiendo que nos comuniquemos a través del globo, pues también en la migración. Ok. Yo creo que nosotros nos regimos por las disposiciones federales en términos de migración en Puerto Rico. Yo creo que hasta cierto punto la política migratoria de los Estados Unidos es un poco miope porque no permite una apertura mayor de migrantes. Máxime cuando vemos que si miramos el fenómeno en Europa, donde las naciones europeas están perdiendo población natural, sin incluir la migración, esto sí que es un problema social peligroso.
las poblaciones se están envejeciendo, un problema social también. Así es que la migración es algo que puede ser muy positivo, una inyección positiva. Y yo creo que lo que compete a los gobiernos es buscar unas políticas que consideren el aspecto humano, consideren el aspecto más práctico de cómo eso puede ayudar a la sociedad y entonces obviamente la migración puede traer unos efectos que son Doctor, negativos. y la realidad del país receptor, hay que tomarlo en cuenta también. Recuerda cuando usted habló del aborto, sí, que tomó en cuenta el contexto religioso, sí, correcto, la cultura de los dominicanos, claro, para fijar una posición para nosotros diferente a la que usted tiene en términos personales. Entonces, pensando en lo que decía Melton, nuestra realidad recibiendo haitianos, que no es la realidad de un país europeo, con baja densidad poblacional, o Estados Unidos, con unas estructuras económicas diferentes. Esa diferencia hay que hacerla, ¿no? Sí, usted tiene toda la razón. Yo solamente planteo ciertos elementos. Todo eso se tiene que evaluar a base de unas realidades. Y yo reconozco que hay elementos que pueden incidir en esto. Ahora, yo trato de hacer el ejercicio, no solamente de estos elementos que todos compartimos como seres humanos, sino mirar el arco de la historia, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que vamos a estar, porque mire, el aborto dentro de 20 años no vamos a estar discutiendo sobre eso, no vamos a estar discutiendo sobre eso, eso va a ser un asunto del pasado, igual que hoy a lo mejor la esclavitud no es un asunto, porque vamos desarrollando unos valores humanos, así es que el aborto, pues lo podemos discutir, doctor, ahora, pero en el futuro no será ahí. Sería importante que hagamos una referencia, ya el tiempo se nos ha acabado, sabemos que usted tiene compromiso, a la actividad en la que usted participó anoche. Usted estuvo como comentarista de una conferencia sobre el empleo que dictó anoche el doctor Reinaldo Pared Pérez. Este tema es una preocupación mundial. En la reunión del G20, pues todos reconocieron que las economías no han estado generando, en todo el mundo, no han estado generando los empleos que requieren los jóvenes. Entonces, frente a este desafío, ¿qué hacer? Bueno, aquí presenta también un problema cuya solución no es local, no es meramente nacional, sino que es global. Tenemos una condición hoy presente, en que hay una deficiencia de decenas de millones de empleos para personas que quieren trabajar y no lo consiguen, o que trabajarían si estuvieran disponibles. Perdón. Eso es hoy. Si miramos entonces también ese arco de la historia, añadimos el elemento de la tecnología. La tecnología cada vez produce un desplazamiento de empleos, porque se llenan con cuestiones robóticas. Si usted llama ahora para hacer una reservación, le contesta una máquina. Sí. Si usted va al aeropuerto, pasa por una máquina, no tiene que hablar con nadie. Así es que tenemos que entonces anticipar que este problema en el futuro va a ser mayor, en el sentido de que no vamos a tener la capacidad de crear bajo el esquema actual, bajo lo que concebimos son empleos ahora, la capacidad de generar primero para llenar el déficit actual y el déficit futuro. Así es que tenemos que entonces reconocer que, sin embargo, el empleo productivo es importante no solamente para la producción económica, sino, como usted menciona, la juventud que se prepara, que quiere tener una opción de mejor calidad de vida y que cuando sale encuentra que no tiene opciones. Así es que requiere una redefinición de qué es trabajo y qué es tiempo libre o ocio, que no necesariamente es negativo, puede ser muy innovador y creativo. Las personas que en el pasado, porque el trabajo puede concebirse como que uno está abocado en su tiempo totalmente a eso, y si nos retrotraemos a otras sociedades, uno trabajaba continuamente para vivir, pero habían algunos que tenían algunos decían el lujo
de poder no necesariamente trabajar todo el tiempo y ser creativos. Y muchas de las ideas, muchos de los adelantos vienen en esas condiciones. Así es que, en términos del tema de ayer, los empleos son centrales, no hay duda de eso. La ausencia de esos empleos en estos momentos crea una inestabilidad y que puede llegar a la ingobernabilidad porque la juventud no ve opciones. Y hemos visto ejemplos de esto en el Mediano Oriente, donde es la juventud que inicia todos estos cambios radicales. Así es que no hay duda que es un tema central, pero tenemos que prepararnos para buscar soluciones no solamente para el problema ahora. El problema no es crear decenas de millones de empleos globalmente, el problema es cómo vamos a redefinir estos conceptos de trabajo y ocio. Sé que se tiene que ir, pero Julio, un minutico nada más, si es posible, antes de irse. Su valoración sobre la actual gestión del actual gobernador de Puerto Rico y el tema del ministro de Justicia puertorriqueño de origen dominicano que tuvo que renunciar, es el escándalo que se presentó allá, y su valoración sobre el gobernador actual. Bueno, mira, una política muy personal que yo he asumido es que yo no comento sobre cuestiones políticas de Puerto Rico. Yo estoy en esencia retirado del campo de la política activa. Así que por el hecho de que cualquier cosa que yo diga podrá ser utilizada. Se puede utilizar o mal utilizar. He tratado de no inmiscuirme en esos asuntos. Yo entiendo que cada gobierno le cae una responsabilidad y es la responsabilidad de ese gobierno. Yo no estuve en esa situación, pero no estoy ahora. Y por lo tanto no quiero entrar en discusiones que sean... Aquí hay dos expresidentes que no entienden eso. Exactamente. Entonces quiero que, vamos ya para finalizar con esto. Esto no tiene que ver nada con el plano local, pero una de las cosas que me encanta... Sí, no es la condición de... Pero por eso digo que aquí hay dos expresidentes que no opinan así. Pero sí, y en el caso, gobernador, esto no tiene que ver, Melton, con nada local. Esto no es política local. Pero me encanta del gobernador Rosselló, que fue gobernador 2 veces y no está tratando de volver a ser gobernador. Eso es porque está prohibido. ¿Por qué? No, mire. O es una decisión. Y sin embargo, es una persona que entiende que puede aportar en otras áreas. Bueno, precisamente esa es la... ¿Y qué te insinúa? Esa es la razón. Primero, legalmente no estoy impedido, porque en Puerto Rico se puede ir a reelección indefinidamente, todas las veces que uno quiera. Pero cuando yo aspiré en el 1992, hice un compromiso personal de que no habría de aspirar a más de 2 términos en aquel momento. Que dos son buenos, gobernador. Bueno, 2 son muy buenos. Hay gente que ha tenido 3 y cree que no son buenos, pero 2 son buenos. Bueno, yo, actuando sobre eso, traté de institucionalizar hay gente eso. que tuvieron... Pero perdóneme, gobernador, para completar la frase de Julio, que la dejó incompleta. Hay gente que han tenido 3 y que quieren volver porque entienden que no es suficiente. Pero hay otros... No, usted no me mete en eso, gobernador, es para completar la frase de él. Pero hay otros que fueron 1, han intentado volver 3 y tampoco entienden que es suficiente. Bueno... en el caso mío, yo traté de institucionalizar esto y envié en mis 2 términos a la legislatura proyectos de ley para limitar los términos en Puerto Rico. Incluía la gobernación, pero incluía también los términos legislativos. Como ustedes entenderán, no fue aprobada porque incluía a los propios legisladores. Y por lo tanto no hay ninguna limitación en Puerto Rico. Ahora, personalmente yo visualizo, también tengo que entender que cada cual tiene una visión de cómo ve esta participación en las lides políticas. Yo personalmente tengo el concepto de que los ciudadanos en un momento dado pueden entrar a tratar de aportar a su sociedad a través del gobierno, pero no lo veo como carrera. O sea, yo personalmente no lo veo como carrera. En mi caso personal, yo venía, como usted hizo alusión, del campo de la medicina, el campo de la ciencia, profesor universitario. ¿Y a qué se está dedicando ahora entonces, gobernador, después que salió? Ahora estoy como profesor universitario. Estoy escribiendo libros, estoy dictando... Y estudiando también. Bueno, y me he tomado la locura
de ser estudiante nuevamente porque estoy activamente en un programa de doctorado en educación que estoy ahora, y una de las razones por las cuales vengo a Santo Domingo y a la República Dominicana es que mi investigación doctoral requiere que vea la relación entre la globalización y la educación superior, y una de las entidades que pretendo estudiar es la Universidad Pontificia Madre y Maestra, conjuntamente con una en Puerto Rico y una en el área de Washington, D.C. Así que, pero yo salgo de la academia, estoy en el campo político con todo lo que eso implica, tengo el privilegio que me da el pueblo de estar en la gobernación, pero salgo. No me queda nada. Me preguntan siempre, ¿no tiene como ganas de regresar? Mire, no. Y tampoco interviene con el partido. No intervengo con el partido. Yo soy miembro vitalicio del cuerpo directivo del partido, vitalicio. Usted tendrá que hacer algo, digamos, para apoyar a su hijo, ¿no? Bueno, buena pregunta. Sí. Porque a Ricky Rosselló. Sí, porque su hijo está en el campo y en la arena y está aspirando y ha sido una personalidad que se ha ido desarrollando con luz propia. Bueno, debo decir que cuando comienza esto, déjame hacerle una anécdota. Cuando yo aspiro o decido que voy a aspirar a la gobernación de Puerto Rico, lo hago en aquel entonces visualicen un académico y muy ordenadamente cito a mi familia y le notifico que voy a aspirar a la gobernación de Puerto Rico. Yo no había sido electo a nada, nunca. Y mi padre, que ha fallecido, pero que era psiquiatra, me está mirando así detenidamente. Y cuando yo termino me dicen, bueno, hijo, te felicito, porque tú has traído un balance a esta familia. Yo soy el psiquiatra y tú eres el loco. ¡Qué balance! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gobernador, por su tiempo y por haber usted compartido. No le dijo eso a Ricky. En cambio, bueno, mire, como yo tengo dos roles aquí. Uno como padre, y tengo que decir y manifestarme que también es el sentir de mi esposa Maga, que como padres nos sentimos preocupados porque, como usted sabe, es un campo muy difícil, un campo que uno se expone a una serie de ataques, algunos merecidos, algunos no. Mi padre no me dijo que yo estaba loco, pero me aconsejó que no me metiera en esto. Bueno, y yo creo que eso... Y a veces lamento no haberle hecho caso. Bueno, exacto, porque uno se puede manejar uno mismo, pero para los hijos... uno sufre más porque los ataques uno los siente más directamente. Uno involucra a la familia. Exacto. Así es que ese es mi rol como padre. Me senté así con mi hijo y le dije que... ¿Tú sabes lo que te está metiendo? Bueno, él sabe porque él estuvo durante el periodo de mi gobernación, esos 8 años, estuvo allí. Él lo vio, lo vivió. Y sabe, y yo sé que sabe más lo que se está metiendo que lo que yo sabía cuando tomé mi decisión, pero es su decisión. Le dije, es tu decisión, tú lo haces. Una vez tomada la decisión, sí, definitivamente yo lo voy a apoyar en todo lo que yo pueda, y además de que creo que tiene las cualidades, las características, la personalidad. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 35 años. Está bien maduro. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Rosselló por esta conversación con el sol de la mañana. Uno de los gobernadores en la historia de Puerto Rico que ha salido con la mejor imagen y la mejor valoración. Fue gobernador de 1993 al 97.